primera semana del Economista. En esta ocasión tenemos una temática importante que se titula Perspectivas y nuevas tendencias del ecosistema financiero. Entonces les pido por favor tomar asiento para poder empezar con el evento. La agenda para la tarde está planteada con una charla magistral cuya temática es Perspectivas del Sistema Financiero Nacional, fortalezas, debilidades y horizonte de futuro. Queremos agradecer a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, a la Asociación Escuela de Economía, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la Fundación Hans Seidel, al Colegio de Economistas, a la Universidad de Cuenca, a la Universidad Tecnológica Indoamérica. Para la presentación de esta primera charla, en este auditorio nos complacemos en tener a la economista Andrea Villarreal. Ella es la directora del Departamento Económico de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y es docente de macroeconomía del IDE Business School. Dentro de lo más destacado de su vida profesional, ha sido directora de Consistencia Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador y directora nacional de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Como lo dije hace un momento, es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y posee varias maestrías, entre ellas una en finanzas y gestión de riesgos. Es entonces motivo de mucho orgullo para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en primera persona para mí presentar a alguien a quien respeto mucho como profesional y que tengo una muy buena relación de amistad. Entonces, bienvenida Andrea, y tienes el tiempo para poder realizar esta charla que se titula Perspectivas del Sistema Financiero Nacional, fortalezas, debilidades y horizontes de futuro. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Universidad Católica por la invitación a esta charla. Realmente un honor para nosotros volver a ser parte de estos encuentros presenciales y virtuales que vamos a tener ahora. Y yo estoy aquí en representación de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, pero también hemos tenido la oportunidad de extender esta invitación a participar acá a nuestra iniciativa Club de Banca, una iniciativa que la fomenta y le impulsa a Sobanca para precisamente tener un contacto directo con el público académico y poder ser un aliado estratégico en la formación académica que tienen ustedes. Y es así que quiero también dar la bienvenida a todas las universidades que nos acompañan hoy, a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, quien ha enviado una amplia comitiva para estar presente aquí, tanto vía presencial como vía virtual. También a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, al ESPOL, bienvenidos y gracias por acompañarnos. A la Universidad San Francisco de Quito y a sus delegados, bienvenidos también a esta Semana de la Economía. A la Universidad de las Américas, quienes también están aquí con sus profesores y alumnos, y a la Universidad de Espíritu Santo, que también han enviado delegados a este evento. Por supuesto, no quiero dejar de agradecer a la universidad anfitriona de este evento, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a los profesores, al decano, quienes han tenido la amabilidad de invitarnos, y también a los estudiantes que forman parte del Club de Banca y que activamente participan en todas estas iniciativas. Entonces, yo voy a comenzar mi charla hoy, y mejor me voy a pasar para acá para poder tener mejor visión. Mi charla hoy va a ser sobre las perspectivas del sistema bancario, todas las fortalezas, desafíos y los horizontes de futuro. Es decir, ¿qué esperamos que suceda en el mediano plazo? Estamos en un momento de total incertidumbre todavía, tras haber sufrido una pandemia y una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. Y es así como para América Latina y el Caribe, esta crisis, la pandemia que vivimos del 2020, fue devastadora para nosotros en términos económicos. Ustedes pueden ver en este gráfico acá cómo para América Latina y el Caribe, el impacto económico sobre el crecimiento, sobre el PIB, fue de menos 7% durante el 2020. Esto es superior al impacto que tuvo África, por ejemplo, con el menos 1.7%. Para nosotros, por nuestras condiciones iniciales y por cómo se encontraban las economías latinoamericanas antes de la pandemia,
el shock fue completamente devastador. Y para Ecuador, como ya se imaginarán, no puede ser de otra manera. También tuvimos una recesión, un golpe económico bastante fuerte en 2020, con una caída del Producto Interno Bruto del menos 7.8%. Esto es incluso peor que la crisis financiera de 1999 y el peor dato desde que tenemos datos reportados por el Banco Central. ¿Qué significa esto? Significa que la mayor parte, por no decir todas las actividades económicas, todas las industrias de nuestro país se vieron afectadas. Quizá en diferentes magnitudes, ya que algunas pudieron seguir operando de cierta forma, otras pudieron moverse hacia canales digitales, otras a teletrabajo, otras definitivamente no pudieron operar, pero toda la economía se vio afectada, la economía en su conjunto, y eso es lo que estamos viendo acá con toda esta variación del Producto Interno Bruto, del valor agregado bruto, como se conoce, por industrias al cierre del 2020. Aquí está, por ejemplo, la parte de actividades de servicios financieros con el menos 2.7%, petróleo menos 9%, comercio, todas las actividades económicas se afectaron, la diferencia está en la magnitud con la cual se afectaron estas actividades. Y acá tengo una herramienta gráfica, muchos del Club de Banca la conocen, la utilizan, este es un mapa de calor de las ventas y exportaciones totales que tenemos en nuestra economía. Aquí están, por ejemplo, actividades como comercio, manufactura, transporte, agricultura, servicios financieros, y lo que vemos acá rápidamente es cómo el 2020 llega la pandemia y hace que todas las actividades económicas, o en su gran mayoría, tengan una paralización casi total de sus ventas. Pasan de tener valores positivos a tener valores negativos, y eso es lo que se evidencia cuando tenemos estos colores rojos dentro de nuestro mapa de calor. Ahora, lo que estamos viendo acá en estos últimos meses, yo diría desde el segundo trimestre de este año sobre todo, es como las ventas ya se han ido recuperando. No digo que están igual que antes, pero sí se han ido recuperando, y esto se debe básicamente a las mejores expectativas que tenemos hoy por hoy en la economía, sobre todo apalancados en el plan de vacunación acelerado que se puso en marcha. Entonces, esto ha permitido que muchas actividades económicas ya retomen ese ritmo anterior que teníamos, y pues podemos ver este verde o naranja en algunos casos. Eso es lo que estamos viendo hoy por hoy en términos económicos, lo cual es positivo. En medio de este entorno económico que tenemos ahora, que si bien pinta positivo, importante también poder contextualizar cuál ha sido el entorno bancario. El entorno bancario y cómo se ha visto la banca afectada dentro de lo que fue esta pandemia, porque ya lo vimos, todas las actividades se han visto afectadas, y cuáles son los siguientes pasos, estas perspectivas y estos horizontes de futuro. Quiero comenzar esta parte señalando que, y esto es una publicación internacional que se hizo al inicio de la pandemia, que decían, esta vez es diferente, durante esta crisis es distinto. Y la gran diferencia está en que los clientes confían en los bancos, los depositantes confían en sus entidades bancarias, y eso hace una gran diferencia en cualquier crisis. Quizá en otras crisis donde los bancos o las entidades financieras del mundo han sido parte de la crisis, esta vez no fue así. Y ese es uno de los grandes diferenciadores dentro de lo que vivimos durante la pandemia y dentro de lo que estamos viviendo hoy por hoy en la recuperación. Y la confianza para el sistema bancario es esencial, es decir, la confianza es ese motor que apuntala la actividad de las entidades financieras. Porque ustedes, para ir a dejar su dinero, sus recursos en una entidad financiera, tienen que confiar en que mañana que van a retirar esos recursos van a poder encontrar ese dinero, ¿verdad? Y eso es lo que se demostró durante la crisis, que los ecuatorianos confiamos en la banca. Se mantuvieron los depósitos, y no solamente se mantuvieron, sino que se incrementaron. Y sobre todo se incrementaron aquellos depósitos que permanecen en el sistema bancario por más largo tiempo. Y a pesar de estar ante una de las peores crisis económicas, los indicadores, como por ejemplo el que les estoy mostrando acá, que es el indicador de liquidez, la liquidez me dice la cantidad de dinero disponible que tienen los bancos en ese momento, si es que todos vamos a retirar esto, vieron cómo durante la crisis esto se fortaleció. ¿Para qué? Justamente para mantener esa confianza, para tomar decisiones técnicas que permitan apuntalar y un poco apalancar todo lo que estaba pasando durante la crisis. Entonces, la liquidez, todos vimos que la banca tenía liquidez, tiene liquidez, y por supuesto eso nos da confianza y tranquilidad. Y la solvencia también como otro indicador fundamental que nos indica ese
patrimonio que tiene la banca para hacer frente justamente a los requerimientos de sus clientes o a los requerimientos que puedan existir en términos generales dentro de su actividad financiera. Estos indicadores nos ayudan y nos fortalecen nuestra confianza en el sistema bancario, fortalecen lo que hoy por hoy tenemos y el reflejo de esto se ve en los créditos y depósitos. Y como acá tenemos una audiencia amplia de varias universidades, de varias carreras incluso y de varios años, importante solamente hacer un antecedente y un contexto del tema bancario. ¿De dónde sale el dinero que prestan los bancos? Sale justamente de nosotros, de los que vamos y confiamos nuestro dinero en el sistema bancario y lo dejamos ahí a través de los depósitos, ¿no es cierto? Entonces estamos confiando por estos indicadores sólidos que les mostraba, confiamos en que el momento que nosotros necesitemos esos recursos, así sea en medio de una crisis, esos recursos van a estar ahí disponibles. Y lo que hacen los bancos con estos depósitos es poder conceder créditos, es decir, canalizarlos hacia aquellas personas, empresas, microempresas que más necesiten estos recursos. Entonces, esto básicamente hace que los créditos sean importantes en una economía para el desarrollo económico. Este dinero permite dinamizar la economía y permite que las personas, las familias que tienen sueños, anhelos, que buscan crecer dentro de una economía puedan hacerlo, a través justamente de estos intermediarios financieros. Pero para ello, las entidades que hacen este rol necesitan administrar de manera correcta todos los riesgos que tienen al estar prestándole a una persona. Porque el momento que una entidad bancaria le presta un crédito, sea a una entidad, a una empresa o a una persona, a un hogar, no puede luego decirle a su depositante, no tengo su dinero porque mi cliente no me pagó. Eso no se puede dar y por eso la administración correcta del riesgo es primordial para mantener la confianza. Y eso es justamente lo que lo vimos durante la pandemia. Es eso, una confianza en un sistema bancario que demostró que está haciendo bien su trabajo y que lo ha venido haciendo ya por largo tiempo. Es así como, miren, por ejemplo, aquí vemos, inicia la pandemia, caen los depósitos, sí hubo una caída de depósitos al inicio, en el mes de marzo y abril, esta caída de depósitos fue de 900 millones y cayó porque en un contexto de incertidumbre, en un contexto donde iniciábamos una crisis, es totalmente normal y lógico que todos acudamos hacia nuestros recursos ahorrados, que vayamos a refugiarnos en esto porque no sabíamos si los íbamos a necesitar, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar el confinamiento. Lo importante es que rápidamente estos recursos regresaron al sistema bancario. Una vez que nos dimos cuenta que esto no era una crisis financiera, sino que había una crisis sanitaria, una crisis social y una crisis económica también, pero que el sistema financiero estaba bien, estaba sólido y estable, pues los depósitos volvieron rápidamente al sistema. Y es así como no solamente cerramos el año con una cifra récord en depósitos de 37.000 millones, sino que hoy por hoy los depósitos siguen creciendo a una velocidad superior al 12% anual, justamente por todo este apalancamiento. Acá también influyó muchísimo el tema de los recursos que pudieron llegar desde el extranjero como financiamiento. Recursos que vinieron de organismos multilaterales, con esto se pagaba a proveedores y a la vez ellos iban y depositaban estos recursos en el sistema bancario. Entonces esto ayudó muchísimo a tener este comportamiento por el lado de los depósitos. Y acá lo que les mencionaba, los depósitos a plazo, los depósitos que dejan los clientes a 1 año, a 6 meses, a 9 meses, son los que representan la mayor parte de los depósitos. El 37% del total de los depósitos corresponden a estos depósitos a plazo, que son, por supuesto, una clara muestra de confianza. Por el lado del crédito, lo que sucedió durante la pandemia, el crédito, en cambio, tiene un comportamiento distinto, porque nadie o muy pocas personas y muy pocas empresas quieren tomar un crédito, que significa una obligación más de largo plazo, en un momento de crisis. Es decir, muy pocas personas dirán, yo quiero comprar una vivienda con un crédito, si no sé si tal vez voy a perder mi trabajo, tal vez me van a reducir las horas de trabajo, tal vez van a cambiar mis condiciones y por supuesto esto se vio afectado en la demanda de crédito que tuvimos el año pasado. La demanda de crédito cayó casi el 100% en todos los segmentos de crédito, en todos. Entonces, a pesar de que se mantuvo un flujo de créditos, sí se otorgaron créditos, la demanda no estaba tan dinámica como suele ser en un momento normal. Entonces eso lo vimos acá y la buena noticia de esto es que hoy por hoy ya vemos el crédito creciendo
a un ritmo muy acelerado, casi del 13%. ¿Por qué? Porque las condiciones, justamente la reapertura, lo que veíamos en el mapa de calor al inicio, si ya las actividades económicas empiezan a vender más, empiezan a estar más dinámicas, pues también vamos a ver eso dentro de lo que es la evolución de la cartera de créditos. Vamos a ver ahí los sectores económicos, las actividades, pidiendo créditos y la banca apalancando todos estos créditos, que es lo que vemos. Y algo importante quizá, la mayor parte de créditos que se otorgan se van a los sectores productivos del país. Es para microcrédito, para empresas, para corporaciones, la mayor parte del crédito. Y en esta parte, por ejemplo, vemos una clara muestra de cómo la economía ya está mucho más activa, ya está recuperándose a mayor velocidad hoy, y estos son los nuevos créditos, es decir, la cantidad de nuevos créditos que se otorgan mes a mes. Y los nuevos créditos a septiembre crecieron el 7% comparado con el año pasado, pero las nuevas operaciones del 20%. Es decir, se están dando muchos más créditos para aquellos sectores que lo necesitan, y de todo el volumen de nuevos créditos que se han puesto en este año, el 73% están colocados en sectores productivos, 73%. El resto, el 28%, está en consumo, que también es muy importante. Consumo es justamente para apalancar las necesidades, sobre todo de los hogares. Entonces, esto es importante, sobre todo en miras de una recuperación económica sostenible, que es lo que busca el país. Algo que no quería dejar de mencionarlo, porque siempre hablamos acá de una afectación, ¿no es cierto? Yo les comentaba que hubo un tema de que todas las actividades económicas se vieron afectadas, los hogares, las familias se vieron afectadas, y esto se debería ver reflejado entonces en un mayor indicador de morosidad, ¿cierto? Un indicador de morosidad que lo que nos dice es la cantidad de personas que no pueden pagar sus deudas, el monto que no puede ser pagado. Y esto, en efecto, ha subido, como lo hizo aquí en la crisis de 2015. Sin embargo, la normativa lo que permite hoy, y de hecho esto va a estar vigente hasta diciembre, es que el tiempo para registrar cuando un cliente dejó de pagar su deuda sea un poco mayor. Esto se hizo en muchos países y se lo hizo justamente para poder tener un mayor plazo, para poder brindar alivios, para poder ver cómo se adecúa la nueva situación del cliente hacia la realidad de la deuda contraída, y por supuesto también tener un mayor espacio dentro de lo que son los balances bancarios. Por esa razón estamos viendo así. No quiere decir que las personas todas han cumplido sus obligaciones, quiere decir que estamos en una normativa transitoria. Y justamente por esa normativa transitoria y por lo que estamos viviendo hoy por hoy, hay un indicador que es clave dentro del contexto bancario y que también apalanca la confianza que les mencionaba. Se llama cobertura crediticia. La cobertura no es más que la cantidad de provisiones. Las provisiones son el colchón que construyen los bancos para hacer frente a potenciales clientes que no puedan cumplir con sus deudas. Porque como les decía al inicio, los bancos siempre van a tener que responder a sus depositantes. Entonces tienen que ser muy cuidadosos con la gestión de riesgo. Y la cobertura precisamente nos muestra esa tecnicidad con la cual se toman decisiones frente a los riesgos que toman las entidades bancarias. Y es así como, por ejemplo, este indicador lo que nos muestra es la cantidad de provisiones, este colchón que tienen los bancos, frente a esta cartera en mora, a lo que los clientes no han pagado. Y hoy por hoy las provisiones son 3 veces más altas. 3 veces más altas que esta cartera que está en mora. Y esto es algo muy bueno, es algo muy técnico, porque probablemente el momento que volvamos a la normativa vigente, o dependiendo de lo que suceda y lo que las autoridades decidan, vamos a ver esta cartera subir, pero vamos a tener este colchón acá que va a permitir hacer frente a lo que esperaríamos tener ahí. Entonces, estas son muestras de decisiones técnicas. Pero estas decisiones técnicas en un contexto empresarial, en un contexto financiero, tienen un costo. Y el costo de esto se ve reflejado sobre la rentabilidad. Así como muchísimas actividades económicas estaban en rojo, lo vimos en el mapa de color, el sistema bancario ecuatoriano también durante 2020 sufrió los embates de la crisis. Y es así como en el sistema bancario, no solamente el tema de operar normalmente durante toda la crisis, sino también tomar estas decisiones técnicas, tiene un efecto directo sobre la rentabilidad. Hacer mayores provisiones tiene un efecto directo sobre la rentabilidad, porque quiere decir que yo estoy poniendo recursos para cubrir potenciales pérdidas y de esa manera poderle responder a mis clientes.
Entonces, la rentabilidad en el sistema bancario fue del 6.9% al último mes que tenemos, a septiembre, pero a finales de 2020, que es el año de cierre de la pandemia, estuvo en el 4.6%. Esta es una de las rentabilidades más bajas de América Latina. Aquí tengo todos los datos de rentabilidad bancaria de la región y estamos entre los 3 países con la menor rentabilidad. Ojalá estuviéramos más arriba, porque eso quiere decir recuperación económica, más ventas, y es lo que estamos esperando hoy por hoy que le pasa a la economía. Que todas las empresas empiecen a dinamizarse y a generar mucha más rentabilidad y por ende mucho más empleo también. Y con esto quiero entrar a esta parte de mi presentación, que es la banca ya durante la recuperación. Hemos visto hasta acá lo que fue la banca durante la pandemia, ¿verdad? Y ahora durante la recuperación, es decir, en estos momentos y en lo que se viene. Y tenemos acá, en primer lugar, algo importante. Durante la pandemia, la banca otorgó alivios financieros sin precedentes a sus clientes. Sin precedentes alguno, porque además nos ubicamos entre los 3 primeros países que mayor cantidad de alivios financieros pudieron dar. ¿Qué significa alivios financieros? Yo tenía una deuda con una entidad bancaria, llegó la pandemia, perdí mi trabajo, no podía cumplir esas obligaciones y tal vez tenía obligaciones mucho más apremiantes en ese momento, pues las entidades financieras permitieron que se dejen de pagar las deudas por un tiempo acordado, de mutuo acuerdo, porque mis necesidades no son las mismas de otra persona o de una empresa. Entonces, en un tiempo acordado se dejaron de pagar estas deudas sin incurrir en intereses de mora y sin también afectar la calificación crediticia de las personas que no pagaron. Esto, visto así a nivel de varios países, nos ubica entre el 3er país con mayor cantidad de alivios financieros, incluso por encima de países con fundamentales macroeconómicos mucho más sólidos, como son Chile, como son España, por ejemplo, que nos pasaron también el dato de la Asociación de España. Entonces, nos permitió ayudar. Y no solamente esto, en Ecuador hay una gran diferencia versus estos otros países. Nosotros no tuvimos ningún programa fomentado desde el gobierno para poder dar también alivios financieros. Otros países con política monetaria sí lo pudieron hacer. Entonces, esa es una gran diferencia. Acá simplemente el apalancamiento cayó directamente sobre cómo estaba la banca en ese momento, que afortunadamente ya lo vimos, indicadores sólidos, estables, que permitieron poner esto en marcha. Pero algo más importante todavía, ¿a quién se dieron esos alivios financieros? Y acá lo que les decía, no todos tuvimos el mismo shock, no todos tuvimos las mismas necesidades. Hay familias, hay empresas que tuvieron realmente un golpe muy fuerte con la pandemia, que no pudieron pagar y que necesitaban más ayudas. Y esto es justamente lo que lo estamos viendo acá. Del total de alivios financieros, 10.000 millones, 36% del total de la cartera de créditos. Por ejemplo, para el microcrédito, el 70% de los créditos de microcrédito recibieron alivio financiero. Y esto suena bastante lógico, ya que los microempresarios fueron bastante golpeados durante la pandemia y esos alivios estuvieron disponibles para ellos. Pero además, dentro del grupo de microempresarios hubo un 30% que sí pudo cumplir sus obligaciones. Y esto es importantísimo para que el flujo de crédito siga en la economía. Otro tema importante, y esto ya durante la recuperación. En una economía dolarizada, los dólares son importantísimos, son fundamentales. Y todos los canales mediante los cuales nosotros podamos traer dólares al país resultan algo vital para nuestra economía. Y acá les comparto algo, los bancos privados del país han podido traer durante la pandemia 900 millones en recursos frescos, 900 millones de afuera, para poder ser colocados en crédito en el país. Y esto viene con la condicionalidad de que se otorguen sobre todo a microcréditos para mujeres. Importantísimo también para la recuperación. ONU Mujeres señala que gran parte de la recuperación se va a apalancar en las herramientas que les podamos dar a las mujeres de poder salir adelante en el ámbito microempresarial. Y esto es justamente lo que se está haciendo. 900 millones sobre todo para mujeres. Y acá un dato importante que nos dan, que lo tenemos de nuestros propios bancos, pues hoy por hoy la mitad de los microcréditos, más de la mitad de los microcréditos se va a las mujeres, el 52%, pero además las mujeres tenemos menor tasa de morosidad. Entonces somos más cumplidas con nuestros pagos y por ende también resulta por ese lado una muy buena iniciativa poder canalizar estos créditos hacia los sectores que más se necesitan.
Otro tema importante, empleo. Hemos visto cómo en la pandemia el empleo se vio totalmente afectado. Tenemos cifras, tenemos cifras todavía, donde 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, un empleo en óptimas condiciones. Y esto, sobre todo para los jóvenes, sobre todo para personas que están hoy por hoy formándose para luego poder ser parte del empleo formal en el país, resulta importantísimo. La banca fue un sector que apalancó el empleo, que mantuvo y apalancó el empleo durante la pandemia, donde genera más de 20,000 empleos, 60% para mujeres, 40% para hombres y sobre todo en rangos de edad de población joven. Esto es importante porque, como ustedes saben, muchas de las actividades económicas del país, por el impacto, por el shock que tuvieron, pues tuvieron que tener también un impacto dentro de sus indicadores de empleo. Para mí es grato compartirles que dentro de la banca pues esto se mantuvo y se están generando estas oportunidades de empleo. Además, y esto lo vamos a abordar con mayor detalle en la parte de nuevas tendencias, el tema de un real compromiso con las finanzas sostenibles. Esto no deja de ser importante en un momento donde vimos cómo las economías se golpearon por una crisis sanitaria, donde estamos llamados cada día más a hacer una responsabilidad social, pues la banca está totalmente comprometida con esto y hoy lo vamos a ver en las nuevas tendencias, cómo es ese compromiso. Y finalmente la parte de servicios financieros. Servicios financieros al alcance de toda nuestra población. ¿Cuántos de ustedes acá tienen una cuenta bancaria? ¿Pueden levantar la mano? Perfecto, la mayoría. Veo pocos que no. Pero en realidad, si lo ponemos a nivel de país, tenemos una realidad alarmante, donde 49% de la población, es decir, casi la mitad, que tiene edad de poder acceder a una cuenta bancaria, no la tiene. Es decir, está en la informalidad. Y para abordar esta parte, yo quiero comenzar mostrándoles estas cifras que se incrementaron durante la pandemia. Lo primero es el número de corresponsales no bancarios. Ustedes seguramente habrán ido a una tienda, a una panadería, a una ferretería y se han encontrado ahí un cartelito que dice banco, aquí hay un banco o ustedes pueden hacer transacciones aquí, ¿no es cierto? Eso se llaman corresponsales no bancarios. Son entidades cercanas a las personas donde se pueden acercar a hacer transferencias, retiros, pagos, etcétera. Y esto durante la pandemia se incrementó de manera importantísima, un crecimiento del 32% en los corresponsales no bancarios. Aquí lo tenemos, alcanzando 35,000 corresponsales no bancarios en todo el país, sobre todo en aquellas zonas rurales del país, lo cual es una buena noticia justamente para que más personas puedan tener acceso a estos canales formales de bancarización. Otro tema, tendencias digitales. Todos durante la pandemia, al estar en confinamiento, nos enfrentamos a una realidad donde probablemente hicimos compras de manera virtual, hicimos un pago de manera digital, y esto en Ecuador al cierre del 2020, las transacciones vía digital crecieron en 32%, lo cual refleja también que hubo un momento en el cual la banca migró completamente hacia estos sistemas cuando estábamos en confinamiento, pero que además estaba lista para que ustedes puedan seguir operando en estos momentos. Aquí está el dato que les mostraba. Según los últimos datos del Global Findex, 49% de la población en Ecuador no tiene acceso a servicios financieros formales, no tiene acceso, esto está medido por cuenta bancaria, que es como uno de los indicadores básicos de inclusión financiera, y por ende, yo aquí lo quiero atar a un estudio que lo presentó Equifax, que es un buró global, que lo presentó Equifax hace un par de meses, y por ende, esta población que no puede acceder a un sistema financiero formal, sea en un banco, sea en una cooperativa, en una mutualista, está expuesta al mercado informal de crédito, que lo conocemos cotidianamente como chulco. Y en el chulco, una tasa de interés podría llegar, y aquí está el estudio, si quieren luego les comparto para los que no lo han visto, podrían llegar a pagar 1.238% en tasa de interés anual, 1.238%. Y las personas van y acuden a este tipo de financistas básicamente porque no les importa mucho la tasa de interés. Lo que les importa es que lo que ellos pueden generar en ventas día a día les alcance para cubrir la cuota con la cual se están endeudando. Esto es importantísimo, les alcance para cubrir esa cuota. Y aquí, con esta distorsión que existe acá en el país, pues
tenemos un gran desafío, el desafío de cómo hacemos que aquellas personas que no levantaron la mano hoy, diciéndome que tienen una cuenta bancaria, que a nivel de país, el 49% de la población que está afuera, ¿cómo hacemos para que entre a un sistema formal y seguro? Ustedes ya saben o se imaginarán lo que pasa si en el Chulco no se paga una deuda. Eso no está regulado. Entonces, genera otro tipo de distorsiones y la mayor parte de personas que están dentro de estos mecanismos informales son mujeres. Entonces, ya vemos aquí una clara distorsión en esta parte que es el Chulco. Y probablemente me van a preguntar, bueno, y entonces, ¿por qué estas personas no van al sistema bancario? ¿No es cierto? ¿Por qué no van a una cooperativa? Y nosotros tenemos algunas razones acá, pero sobre todo hay una muy importante, y está relacionada con el tema de tasas de interés. Las tasas de interés en Ecuador, las tasas de interés que cobran los bancos por colocar créditos, préstamos, están reguladas por normativa y tienen un techo fijo. Un techo fijo donde, por ejemplo, para el tema de consumo con tarjeta de crédito es del 16%. Si es que una persona tiene un riesgo mayor, porque recordemos que los bancos tienen que hacer su gestión de riesgo muy bien y cuidar esos recursos que son de los depositantes. Si es que viene una persona a pedir un crédito y tiene un nivel de riesgo mayor a ese 9% o en el segmento empresarial mayor al 10%, simplemente, responsablemente, la labor técnica va a ser, no le puedo dar el crédito porque la tasa de interés techo que yo tengo fijada por normativa y sin metodología técnica alguna, no me lo permite. ¿Qué pasa en otras economías? Porque nos gusta mucho hablar de otras economías dolarizadas también, y yo escucho generalmente, me dicen, ¿por qué no tenemos las tasas que hay en Estados Unidos, en Panamá? ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Panamá sí pueden cobrar dependiendo en función del riesgo de cada cliente. Si yo voy a Estados Unidos y pido una tarjeta de crédito, me van a dar una tarjeta de crédito, pero como no tengo un historial crediticio, voy a terminar pagando una tasa del 30-35%. Y eso lo podemos ver en datos oficiales. Lo mismo pasa en Panamá. Y las personas que ya tienen un historial crediticio probablemente van a pagar un 8, un 5%. Es decir, se va a ajustar al perfil de cada cliente. Entonces, esto es importantísimo, y a esto se suma también normativa que en Ecuador, en materia bancaria, en materia financiera, se aleja de los estándares internacionales, se aleja de una posibilidad de poder atraer quizá capitales en materia financiera. Entonces, es importantísimo que podamos avanzar en tener regulación que se equipare hacia estas mejores prácticas y mejores estándares internacionales. En particular, acá se llama Basilea, las mejores prácticas internacionales, y como ven aquí, Ecuador, junto a Venezuela, es el único país que no está en Basilea. Entonces, resulta llamativo este tema y, por supuesto, es una de las razones de por qué no llegan ciertas inversiones internacionales en materia bancaria a Ecuador. Justamente no estamos equiparados con estas mejores prácticas. Con eso, quiero cerrar mi exposición y quizá haciendo una breve síntesis relacionada a lo que fue la pandemia. Ustedes durante la pandemia se encontraron con un sistema bancario no solo resiliente, sino que acompañó a todos sus clientes, y que ahora, en este momento, cuando nuestra economía se encuentra encaminada hacia una recuperación, se encuentra siendo un pilar fundamental para acompañar la recuperación a través de crédito, a través de otorgar nuevos créditos y traer recursos frescos al país, sobre todo para aquellos sectores que más lo necesitan, como son los microempresarios del país. Con eso cierro mi exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por su clara exposición en donde nos ha mostrado el rol que ha jugado la banca, sobre todo en esta coyuntura que hemos tenido que vivir, y de ahí se desprende el análisis. A muchos de ustedes les han entregado unas hojitas para que puedan realizar preguntas. Sin embargo, acá en el sistema me llegan algunas preguntas que podríamos hacerlas de manera directa. Sebastián Chávez, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por favor, ¿podría acercarse para formular la pregunta? Bueno, mi nombre es Sebastián Chávez, soy estudiante de quinto semestre de la Universidad Católica de la carrera de Economía. Bueno, yo soy parte del Club de Banca desde hace ya 3 años, igual somos miembros fundadores del Club de Banca
compartiéndolo con la Universidad de San Francisco. Entonces, aquí va mi pregunta. En sí, vemos que al existir dos entes de control en el sistema financiero nacional, podría pensarse que su funcionamiento podría ser totalmente competitivo con lo que estamos viendo ahora en el sistema financiero nacional. Pero mi pregunta va aquí. Según su punto de vista, Andrea, ¿es preferible que se mantengan los dos entes de control, que sería el control del sistema económico popular y el de los bancos privados y públicos que existen ahora en el sistema financiero, o en su contrario, tener un solo ente de control que maneje estos dos sistemas, se podría decir? Listo, gracias. Adelante, por favor. Gracias Sebastián por la pregunta. Y justamente esto me permite ampliar un poco más sobre esta última parte de regulación que topaba acá. En Ecuador, en efecto, existen dos tipos de entidades reguladoras, supervisoras, como son para los bancos, la Superintendencia de Bancos, para las cooperativas, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y en este sentido, pues ustedes saben que si bien los bancos y las cooperativas tienen un diferente origen o concepción en cómo están conformadas en cuanto a los socios y en cuanto a los accionistas, por ejemplo, que es una gran diferencia, pero en términos sobre la actividad que realizan, la actividad es la misma, es decir, ambas tanto captan depósitos como también colocan créditos en la economía. Y es importante mencionar en este sentido que caminar hacia las mejores prácticas internacionales justamente sería importantísimo poder eliminar ciertos arbitrajes regulatorios que puedan existir en materia financiera entre estas dos entidades que tenemos en el país, como son bancos y cooperativas. Las cooperativas cumplen un rol fundamental dentro de nuestra economía, sobre todo en aquellas poblaciones, como les mencionaba antes, que no están bancarizadas, acompañadas de los bancos a través de sus servicios también. Sin embargo, las reglas de juego, las normativas que tienen bancos y cooperativas son distintas. Y tenemos hoy por hoy cooperativas que llegan a ser incluso más grandes que bancos, que están más o menos en el tamaño del sexto banco más grande del país y que la actividad que realizan es exactamente la misma. Entonces, caminar hacia estas mejores prácticas internacionales no necesariamente implica cambiar de regulador para estas dos entidades, pero sí tener el mismo marco normativo que ojalá se acerque a las mejores prácticas internacionales como lo es Basilea, por ejemplo. Muchas gracias por la ágil respuesta. Está Kevin Reina de la Escuela Politécnica del Litoral, por favor, que nos está planteando la pregunta. Entiendo que es de manera virtual, puede ser. No sé si nos va a ayudar la tecnología para poder escucharle la formulación de la pregunta. Tengamos un poquito de paciencia. Y si no, igual continúo con la siguiente pregunta, que es de José Salgado de la Universidad de las Américas. ¿Está José aquí en el auditorio o también es de manera virtual? Mientras se da esto, me pueden hacer llegar las hojas de preguntas también para seguir formulando algunas preguntas mientras se dan estas preguntas, mientras nos ayuda la tecnología. Esto suele pasar cuando estamos en vivo y regresando de una pandemia. Buenas tardes con todos, mi nombre es Natalia Zambrano, estudio finanzas en la Universidad de las Américas y soy presidenta del Club de Finanzas. El Club de Finanzas pertenece a Sobanca desde la 7ª edición. Mi pregunta es, ¿cómo el Sistema Financiero Nacional supervisa la eficiencia administrativa y financiera de las instituciones? Muchas gracias. Sí, básicamente lo que les comentaba en materia normativa, tenemos acá un sistema financiero que está regulado tanto por la Superintendencia de Bancos como por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
que cumplimos totalmente a cabalidad con los mejores estándares que nos ponen o que nos solicitan estas entidades en materia de indicadores, de liquidez, de solvencia, requerimientos de capital, todo lo que existe se cumple, pero adicionalmente, y creo que esto es bastante importante en materia financiera, ya que, como les decía, uno de los pilares fundamentales para la gestión financiera es la confianza, y la confianza se apalanca a través de la transparencia. La transparencia de los datos que tenemos desde el sector financiero, yo diría que es una de las principales características que tenemos para poder hacer esto. Ustedes encuentran balances de las entidades bancarias 5 días después de que cerró el mes. Ustedes pueden ver cómo le fue a su banco, cómo le fue a todo el sistema bancario, cómo está la liquidez, cómo está la morosidad, cómo está la solvencia, los depósitos, las tasas de interés, todo esto lo pueden ver. Más allá de una regulación que se cumple a cabalidad, yo diría que estas acciones que se promueven desde la banca, ustedes conocen, tenemos nuestro sistema de datos abiertos, Data Lab, también fomentan la confianza e impulsan la transparencia, que es muy importante dentro de cualquier actividad económica. Hay muchos actores políticos que piensan que bajar las tasas de interés por ley podría ser positivo, porque así habría mayor crédito. Nos dice quien pregunta, sabemos que esto es falso, ¿nos podría explicar un poco más al respecto? Es decir, ¿cuáles son los componentes que forman parte de la tasa de interés en el Ecuador? Gracias. Sí, la tasa de interés, como cualquier bien en la economía, y aquí estamos en la mayoría estudiantes de economía, es un precio, es el precio del dinero. Es ese precio que se ve reflejado en la tasa de interés. Y como cualquier precio, los componentes están relacionados hacia todo lo que involucra ese precio. Por ejemplo, el tema del riesgo, que yo lo hablaba dentro de mi charla, es uno de los factores más importantes. El riesgo que yo tengo que asumir al prestar dinero que no es mío, que pertenece a mis depositantes, hacia un tercero. Ese riesgo es uno de los factores fundamentales. Otro factor fundamental es el tema de los costos operativos. No es lo mismo dar un crédito, por ejemplo, a una empresa que está localizada aquí al lado, donde ustedes van a sus oficinas, pueden ir a hablar con sus ejecutivos, que prestarle, por ejemplo, a un microempresario. Un microempresario puede ser una persona que le vamos a encontrar en un mercado informal, por ejemplo, donde por supuesto el costo operativo de irle a buscar, de darle seguimiento, monitoreo, de hacerle el análisis crediticio, va a tener un costo mayor. Ese es el segundo componente. Entonces, tenemos riesgo, costos operativos. Otro costo importantísimo son los costos administrativos que tienen aquí las entidades bancarias. En el año 2020, para que tengan una idea, por cada $1 de utilidad que generó la banca, se pagó en impuestos $2.30. Ese es un costo administrativo muy importante dentro de lo que es la gestión, y ahí también entran, pues como cualquier otra actividad económica, oficinas, todos estos temas administrativos que están vinculados. Y el último componente está relacionado al tema del riesgo, al riesgo del entorno, que muchas veces lo medimos a través del riesgo país, ¿no es cierto? De cómo está nuestra economía, de qué está pasando, de cómo la economía se mira en términos de la posibilidad de que la población también pueda responder a las obligaciones que tiene adquiridas con el sistema bancario. La suma de estos componentes nos va a dar una tasa de interés, y es lo que forma parte de los análisis que realizan las entidades bancarias. Ahora, quizá una última reflexión en función de esta pregunta. En efecto, como lo mencionaba la persona que lo realizó, es totalmente contraproducente fijar un precio. Yo les comentaba el ejemplo de lo que pasa en consumo. El momento que yo fijo una tasa al 16%, un precio al 16%, lo que estoy haciendo básicamente es que cualquier persona que esté por fuera de ese 16% se quede en ese 49% de la población excluida. Y esto se puede aplicar a cualquier actividad económica. Si, por ejemplo, una persona que vende zapatos, una empresa que vende zapatos, su costo de producción es $20 y alguien le dice, no, vamos a vender a $15, muy probablemente se va a dejar de vender ese producto. Y eso es justamente lo que sucede en un mercado distorsionado en relación al precio. Entonces, el precio del dinero tiene que ser tomado de una manera muy técnica, donde se analicen estos componentes caso por caso y sobre todo el tema del riesgo. Muchas gracias. Voy a ver si no me confundo en el nombre. Dice Najli Lainez de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, por favor, que quiere formular una pregunta personalmente. O Ricardo Borja, en su defecto, igual de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Adelante, por favor. Bueno,
Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Como ya se ha dicho, mi nombre es Ricardo Borja. Vengo en representación a la Universidad UES en Guayaquil. Bueno, y la pregunta que yo tengo para el día de hoy es la siguiente, ¿no? Se habla mucho de que al Ecuador le falta mucho para entrar a la normativa de Basilea, pero no dicen que por qué no se ha hecho nada por llegar a dicha normativa, o en tal caso, si estamos haciendo alguna cosa para llegarla. Yo sé que no depende netamente de todos los bancarios de la asociación bancaria, no, es obvio, pero la historia, y no es nada nuevo, sabemos que en realidad la banca tiene mucha presión en el país y en los países de todos. Entonces yo pienso que si la banca presiona de una manera muy rotunda, se podría ir un paso más adelantado, o tal vez en realidad la banca tal vez no lo quiere hacer porque pueden perder algunos beneficios. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Quizá ahí vale la pena que hagamos una reflexión importante en relación del tema normativo y de cómo están nuestros bancos. Ustedes, si es que han tenido la oportunidad de salir del país, seguramente han visto nuestros bancos en otros países. Seguramente han visto nuestros bancos en Colombia, en Perú, en Panamá, en Estados Unidos, en España y en otros países. Y para estar en esos países, nuestros bancos necesitan ya tener implementadas esas mejores prácticas internacionales, es decir, seguir la normativa de Basilea. La gran mayoría de nuestros bancos hoy por hoy, dentro de sus sistemas, ya implementa estas normativas y mide estos requerimientos, todos los requerimientos que están dentro de Basilea, ya los mide con esa vara, porque tiene que tener esa vara para poder estar presente en el mercado internacional. Para poder acceder a ese financiamiento que yo les comentaba, esos casi $1.000 millones que pudo traer la banca, para nosotros poder acceder a eso, cuando hacemos un análisis de capacidad de pago de nuestros bancos a nivel internacional, nos van a pedir que esos indicadores estén en términos de Basilea, es decir, las mejores prácticas internacionales. Entonces, nuestros bancos están listos, lo tienen, lo implementan en su gran mayoría, y lo que hace falta más es un tema de voluntad. Es un tema de voluntades de los entes reguladores, supervisores, de poder adoptar estas normativas. No son procesos fáciles, toman tiempo, hay que hacer un cambio en muchos de los sistemas. Pues tener eso y saber que vamos hacia ese camino creo que va a ser bastante importante para no jugar nuestras propias reglas del juego, sino que adaptarnos a lo que los mejores estándares mencionan en materia financiera, que son justamente estos. Muchas gracias. Ahora sí, Najli Lainez, de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Najli Lainez, también represento a la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían las mejores estrategias que se podrían implementar para tener éxito en la inclusión financiera, ese éxito que tanto se está buscando? Gracias por la pregunta. Sí, la inclusión financiera es un gran desafío que tiene Ecuador, uno de los más importantes en materia de poder también apalancar este crecimiento económico sostenido. Y una de las principales trabas que tenemos hoy por hoy para fomentar la inclusión financiera, para llegar a mucha más gente, justamente es este mercado informal que yo comentaba, este 49% del mercado informal que está expuesto hacia el chulco con una tasa de interés irrisoria. Es justamente eso, eliminar esas distorsiones que permitan llegar hacia más gente, que permitan darle, tal vez no va a ser a una tasa del 16%, tal vez va a ser a una tasa del 20%. Pero el 20% para una persona que nunca ha accedido a un mercado financiero, hasta construir su historial crediticio, va a tener todo el sentido comparado con una tasa del 1.200%. Yo creo que ese es uno de los principales retos. Y por otro lado, también seguir avanzando en materia de estos productos financieros que permitan llegar hacia los que más necesitan. Es decir, estos canales como los corresponsales no bancarios, como la posibilidad de acceder hacia transacciones digitales de manera mucho más sencilla, hasta en los lugares más recónditos del país. Eso creo que es una gestión no solo desde el lado bancario, sino también de política pública, porque durante la pandemia nos hemos dado cuenta que el Internet en realidad es una herramienta vital para todo. Entonces, lograr que todo el país tenga esta conectividad, no solamente para poder estudiar, para poder trabajar, sino también para poder ser parte de un sistema financiero formal, va a ser una de las herramientas más importantes. Desde las redes, algunas preguntas. Kevin Reina, de la Escuela Politécnica del Litoral, me pregunta, ¿cómo la banca podría potenciar su rol en la reactivación económica del país a través del financiamiento al Estado? Saludos desde Guayaquil, dice. Muchas gracias.
Gracias, Kevin. En este lado creo que lo hemos visto. Hemos visto ya cómo la banca, el sistema bancario está apuntalando hacia una recuperación económica, está acompañando esa recuperación económica y dinamizándola mucho más a través de mayores créditos, traer recursos al país, apoyar a aquellos que más lo necesitaron, como por ejemplo con herramientas como los alivios financieros. ¿Qué es lo que se viene? Y esto ya en materia de las perspectivas. Se viene seguir dando créditos, se viene seguir trayendo recursos como una parte del compromiso con el país, con una economía dolarizada que necesita tener estas fuentes de ingreso de recursos frescos y sobre todo para canalizarlos hacia aquellos sectores que son los que más se necesitan. Creo que ese es el compromiso más importante y en materia siempre público-privada, seguir trabajando conjuntamente para precisamente lograr estas metas, como les decía, de inclusión financiera, que no dependen únicamente del lado financiero, del lado bancario, sino que necesitan acompañarse con acciones de política pública, como por ejemplo la mejora en conectividad, la mejora también en acceso a Internet, a ciertos servicios básicos que promueven además que se pueda llegar hacia más personas con inclusión financiera formal. Yair Guamaní, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, dice: una de las lecturas sobre el incremento de la liquidez en la crisis es la que usted propone. Otra lectura podría ser que la banca fue procíclica y contribuyó al decrecimiento económico durante la época de pandemia. Gracias por la pregunta. En este lado, yo creo que la liquidez, y si lo vemos, por eso les mostraba en un contexto histórico cómo ha sido el comportamiento no solo de la liquidez, sino también de la solvencia. En momentos de crisis, lo vimos en la última crisis que tuvo la economía antes de la pandemia, en 2015, cuando el precio del petróleo cayó. ¿Qué pasó con la liquidez y qué pasó con la solvencia? Se fortalecieron muchísimo, y se fortalecieron porque ante un momento de incertidumbre, pues es evidente que potencialmente los dueños de los recursos, es decir, los depositantes, los ciudadanos, puedan requerir con mucho más premura acceder a estos recursos. Entonces es un comportamiento que lo hemos visto durante todas las últimas crisis que hemos tenido, incluyendo la crisis del 2015, y es una decisión que, reflejada en los datos, pues lo que hace es fomentar mucho más la confianza de quienes tenemos nuestros recursos en los bancos. Entonces eso no diría yo que fue un mecanismo nuevo, sino que es una decisión técnica que lo hemos visto ya en varias de las crisis que hemos tenido como país y que es completamente normal, porque ante un momento de crisis, de shock como el que tuvimos el anterior año, pues lo que queremos ver es que nuestros recursos están bien cuidados, tener la certeza de que van a estar ahí en el momento que lo necesitamos, y eso se refleja en estos dos indicadores, solvencia y liquidez. Voy a atender 3 preguntas más porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Está Eduardo Angulo, de la Escuela Politécnica del Chimborazo, del Club de Banca, y me dice: mi pregunta es, ¿cómo se pueden aplicar las normas de Basilea para el sistema financiero del país? ¿Cuáles son las medidas que se deberían ejecutar? Gracias por la pregunta. En el lado de Basilea, importantísimo que podamos caminar hacia las mejores prácticas, sobre todo en materia de requerimientos de capital que puedan existir para que pueda llegar nueva banca extranjera al país. Y aquí algo lo ato hacia una respuesta que daba previamente. Yo les decía, nuestros bancos, si ustedes han tenido la oportunidad de estar en otros países, van a ver a nuestros bancos compitiendo en otros países que cuentan con un sinnúmero de bancos internacionales jugando con la banca local. Eso no lo vemos en Ecuador, y gran parte de por qué no lo vemos en Ecuador no es que los bancos de acá no quieren o no dejan. De hecho, totalmente abiertos, y ojalá viniera mayor banca extranjera a venir al país, a poder seguir ofreciendo créditos, a promover mayor inclusión financiera. Eso no se da justamente porque temas normativos, como por ejemplo tener requerimientos de liquidez, requerimientos de capital distintos a lo que tiene el mundo, a lo que tienen las mejores prácticas, inciden en eso. Tener un sistema que tiene una fijación absoluta de precios a través de los techos a las tasas de interés también incide. Tener requerimientos de liquidez. ¿Qué son los requerimientos de liquidez? Por cada $100 de depósitos que captan los bancos, solamente pueden prestar 86. El resto, esos $16, son requerimientos de liquidez que se solicitan por normativa. ¿Qué es lo que sucede en otros países con estos requerimientos de liquidez? Existe un solo requerimiento de liquidez, uno solo, que puede ser de $8, por ponerles un ejemplo, 8%, 10%, pero es uno solo.
Aquí tenemos 5 o 6 requerimientos distintos que además pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, todo esto ahuyenta la posibilidad de atraer inversiones en materia financiera en el país. Voy a tratar de unir dos preguntas. La una dice, ¿hubo flexibilidad en la ley, lo que permitió tener o de alguna manera hacer más laxas o más laxos los indicadores de morosidad? ¿Cuáles fueron los parámetros que se destinaron para las provisiones durante la pandemia bajo este contexto? Gracias. Para dar un poquito más de contexto de esto de la normativa de morosidad, ¿qué es lo que sucedía? Por ejemplo, antes de la pandemia teníamos una persona que tiene una tarjeta de crédito y no pagaba su obligación a tiempo, al día 16 pasaba a estar como en mora y por ende empezaba a incurrir en intereses de mora y todo esto, ¿no es cierto? Ahora, este tema normativo que se cambió, no solo en Ecuador, sino en varios países a raíz de la pandemia, permite que este registro de una persona que entra en mora o que no pague su deuda se lo haga al día 61 para todos los segmentos de crédito, para microcrédito, para consumo, para tarjetas de crédito, para todos. Y esto quiere decir que hay mayor tiempo, mayor oportunidad justamente de conocerle al cliente antes de que entre en mora, de poder llegar a acuerdos con el cliente, de poder buscar alternativas. Se dio de hecho en la medida de los alivios financieros, en el marco de esa normativa se dio este relajamiento, por decirlo de alguna manera, que no es relajamiento porque ustedes ya vieron cómo los bancos han seguido haciendo provisiones. Entonces, las entidades bancarias que conocen la realidad de cada uno de sus clientes han seguido provisionando, considerando cómo están estos portafolios de crédito y es justamente lo que veíamos acá. Provisiones que son 3 veces más altas a la cartera en mora. Muchísimas gracias a nombre de todos quienes han organizado la Semana del Economista, de las autoridades de la facultad, del decano, el economista Andrés Mideros, en general de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de los organizadores, la Asociación Escuela de Economía, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, la Universidad de Cuenca, la Universidad Tecnológica Indoamérica, el Colegio de Economistas y la Fundación Hans Seidel. Queremos agradecer a Andrea Villarreal, al economista Andrea Villarreal, por estar con nosotros en esta primera parte